El club de los guantes solitarios. A Emma le encantaba el invierno. Montar en trineo o hacer muñecos de nieve eran cosas con las que, como todos los niños, disfrutaba. Además, esta estación del año le ofrecía otros pequeños placeres, como el sonido de la nieve al pisarla, dibujar con la uña en las ventanas heladas de los coches o incluso observar el vaho que salía por su boca en los días más fríos. Pero también había algo horrible que la ponía muy triste: la soledad de algunos guantes. Ya fuera de camino a la guardería, paseando por el parque o acompañando a sus padres a algún recado, veía guantes caídos en el suelo o colgando de la rama de un árbol. Emma lo pasaba muy mal al pensar en lo solos que debían sentirse sin su pareja. A veces hasta los veía esperar pacientemente durante días en el mismo lugar a que su otra mitad los encontrara. Si por casualidad, tiempo después no estaban donde antes, Emma ya no se hacía ilusiones, porque en ocasiones los había visto tirados en la papelera más cercana. Esto le rompía el corazón. Por eso, un día tomó una decisión. Ella recogería los guantes solitarios y les daría cobijo en su habitación, para que se hiciesen compañía entre ellos. No tardó en ponerse manos a la obra. Esa misma tarde, mientras iba a la farmacia con su madre, vio un guante de cuadros de colores pisoteado en la acera. Al pasar junto a él, se agachó y lo cogió. ¿Por qué coges eso, Emma? ¿No has visto lo sucio que está? ¡Dámelo!, la regañó su madre, y le quitó el guante para tirarlo en el siguiente cubo de basura que se encontraron en el camino. Emma quiso preguntarle por qué había hecho eso y contarle su plan, pero algo en su interior le decía que su madre no lo iba a aprobar. Así que decidió mantenerlo en secreto y a partir de entonces recoger los guantes sin que nadie la viera. Aprovechaba la libertad del parque infantil para rescatar los guantes solitarios que se encontraban allí o desviaba la atención de sus padres cuando caminaban juntos. «¡Papá! ¡Mira ese perro! ¡Qué bonito es! ¡Mamá! ¡Esa señora lleva un abrigo como el tuyo!». Con el paso de unas semanas, la cantidad de guantes ya era considerable. Emma los guardaba en una caja de zapatos debajo de su cama. Y por las tardes, cuando tenía tiempo y sus padres no la prestaban mucha atención, los sacaba y ellos se contaban sus problemas. «Yo perdí a mi pareja cuando mi dueño sacó del bolsillo su monedero y sin darse cuenta me sacó a mí también y me caí al suelo», contó una vez un guante negro de cuero. Una pequeña manopla rosa lloraba frecuentemente. «Yo me resbalé de la mano de mi dueña al volver a casa. Ella quiso decírselo a su abuela, pero no sabía cómo. Después alguien me puso en un seto y me quedé allí esperando». «Pues yo estoy contento, muy contento de estar aquí con vosotros», se sinceró en una ocasión un gordo guante de lana verde. «Pasé unos días muy malos, pero ya no. Estamos juntos, somos como un club, no volveremos a sentirnos solos». Los propios guantes de Emma también participaban en las conversaciones, dando consejos sobre cómo mantenerse unidos a sus parejas a través de un cordón o animándolos a que encontraran un nuevo compañero entre ellos. «Aunque seáis tan diferentes, algunos podréis hacer muy buena pareja», decían. Emma tenía mucho cuidado de que el club se mantuviera en secreto. Si oía a sus padres acercarse, guardaba rápido los guantes dentro de la caja. Y cuando le preguntaban con quién estaba hablando, respondía que estaba jugando con sus peluches. Una tarde, su padre llegó a casa con un gran paquete y una sonrisa de oreja a oreja. «¡Emma! Mañana va a ser un gran día. Vas a esquiar por primera vez», exclamó. «Aquí dentro hay un par de esquís que voy a dejar debajo de tu cama para probarlos mañana». «¡Espera, papá!», gritó Emma, pero su padre ya había desaparecido por el pasillo. Emma corrió tras él, y cuando llegó a su habitación, lo vio agachado intentando colocar el paquete bajo la cama. Como algo se lo impedía, su padre se asomó para mirar qué era. Sacó la caja de zapatos y la abrió. Se quedó asombrado al ver tantos y tan variados guantes. «¡Cariño!», llamó a su mujer, que estaba en el salón.
¿Puedes venir un momento? Cuando llegó a la habitación, le pasó la caja y le preguntó: ¿de quién son estos guantes? La madre abrió los ojos como platos y rápido comprendió. «Emma, ¿es que has cogido todos estos guantes de la calle? ¿Por qué?» Emma estaba un poco asustada por cómo pudieran reaccionar sus padres, pero juntó todo su valor y, mirando al suelo, dijo con una tenue vocecilla: «Sí, es que se sentían muy solos, y a mí eso me pone muy triste. Aquí se hacen compañía y vuelven a ser felices». Sus padres se miraron compadecidos y la madre la calmó. «Lo entendemos, no te preocupes, no estamos enfadados, no has hecho nada malo, al contrario. Pero quizás nuestra casa no es el lugar más apropiado para ellos, ya pensaremos en algo». La mañana siguiente fue inolvidable. Emma se cayó unas cuantas veces esquiando, pero eso casi le había hecho hasta gracia. Y en general lo pasó fenomenal. Al abandonar la estación de esquí, vio unas personas junto a un cartel que decía: «Recogida de material viejo, que otros disfruten de lo que ya tú no necesitas». También observó cómo un hombre les daba un casco y unos bastones. Más tarde, ya en el coche, preguntó a sus padres: «¿Quién era la gente que estaba a la salida?» «Señores de una organización a la que donan cosas y se lo da a la gente que lo necesita», contestó su padre. «¿Y hay organizaciones que recojan guantes?», se interesó Emma. «Seguro, en cuanto lleguemos a casa buscamos una», concluyó la madre. Emma miró por la ventanilla empañada del coche. Se sentía satisfecha y llena de esperanza de que los guantes no estarían solos nunca más. Unas ventanas monstruosas. Emma vivía entre dos mundos. Su madre era del norte, donde los inviernos eran largos y duros y las nevadas a veces le cubrían hasta las rodillas. En cambio, su padre era del sur, con sus espléndidos días de sol y su calor. La primera mitad del año la pasaban en la tierra de su madre y la otra en la de su padre. Prácticamente todo eran ventajas. Hablaba 2 idiomas, conocía diferentes partes del mundo y tenía el doble de amigos con los que jugar. Podía disfrutar tirando bolas de nieve y montando en trineo en el norte, o saltando al mar y corriendo por la playa en el sur. ¡Ah! Y lo mejor de todo, comía 2 tipos diferentes de dulces. Pero también había inconvenientes. Por ejemplo, muchas veces la gente decía mal su nombre. Aunque lo peor eran las ventanas. Se trataba de algo que la tenía muy confusa y no la dejaba dormir bien. Soñaba con casas hechas solo de ventanas o con monstruos que la perseguían soplando. Su abuela del norte solía regañarla. «Emma, ¿cuántas veces te he dicho que no abras la ventana? Con el viento que hace vas a coger una pulmonía». En el sur, su abuelo también se enfadaba. «Niña, ¿por qué siempre andas cerrando las ventanas? Déjalas abiertas para que corra el aire». Emma ya no sabía qué hacer. Un día, al volver de la guardería, dio un dibujo a sus padres y dijo alegre: «Hoy en la guardia nos han pedido que dibujemos la casa de nuestros sueños». «¿Y qué has pintado, cariño? ¿Un palacio o un castillo?», le preguntó su padre. «Nada de eso», respondió Emma. «Prefiero una casa normal para nosotros 3». Su madre sonrió orgullosa mientras observaba el dibujo. «Emma, se te ha olvidado pintar las ventanas», observó la madre. «No», fue la respuesta de la niña. «¿Cómo que no? Mira, aquí no hay ventanas», insistió la madre. «Mi casa ideal no tiene ventanas», contestó Emma y se alejó dando saltos. Sus padres se miraron entre extrañados y divertidos, pusieron el dibujo en la nevera y siguieron haciendo sus cosas. Pocos días después, su madre fue a despertarla a su habitación como de costumbre. Descorrió las cortinas y esperó pacientemente a que la niña se levantara. Como Emma parecía no tener prisa por hacerlo, quiso abrir las ventanas del dormitorio para que el aire fresco de la mañana hiciera el trabajo. Pero al subir el picaporte de una de las ventanas, ésta se mantuvo cerrada. Pensó que se habría estropeado el mecanismo y se dispuso a abrir la otra que había en el cuarto. Para su sorpresa,
De nuevo ocurrió lo mismo. Las ventanas no se podían abrir. Entonces se fijó con detalle y vio como en algunas partes de las juntas de las ventanas sobresalían restos de cola seca. Alguien había sellado las ventanas de la habitación de su hija. Salió corriendo horrorizada a buscar al padre, que se despertó sobresaltado y se dirigió somnoliento al dormitorio de la niña escuchando las explicaciones de su mujer. Allí empezó a tirar fuertemente de los picaportes de las ventanas para ver si conseguía abrirlas. El ruido despertó a Emma, quien, al darse cuenta de la situación, empezó a llorar y a suplicar. «¡Papá! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjalo como estaba!». Su padre paró y miró a la madre. Al cruzar sus miradas, ambos recordaron lo que Emma había dicho unos días antes. «¿Esto lo has hecho tú?», exclamaron al mismo tiempo. «Sí», dijo Emma sollozando. «¿Pero por qué?», quiso saber su madre mientras la abrazaba para consolarla. «Ya os lo dije, mi casa ideal no tiene ventanas», respondió la niña. «Eso no tiene sentido, Emma», intervino el padre. «Sí que lo tiene», protestó su hija. «Así no molestaré a nadie abriendo o cerrando las ventanas. Los abuelos del norte siempre me dicen que con la corriente se me van a caer los dientes, que cierre las ventanas, y los del sur que las abra, para que la corriente les dé fresquito. Sin ventanas no tendría esos problemas». Sin decir nada, su padre se unió al abrazo y la acarició cariñosamente la cabeza. Ese día los tres caminaron en silencio a la guardería. Los padres iban pensando, sin éxito, en cómo explicarle a su hija la causa de su frustración, y Emma en nuevas soluciones a su problema con las ventanas. Pasó toda la mañana con ello en la cabeza sin llegar a ninguna conclusión. Ventanas, monstruos y viento se entremezclaban sin dejarla tranquila. Tenía la sensación de que la solución era muy fácil, pero no caía en ella. Desolada, se puso a llorar. Justo entonces, una conversación entre un compañero y su cuidadora captó su atención. «Clara, ¿te importa si abro este paquete nuevo de témperas? Es que las otras se han gastado». «Claro que no, ábrelo. Muchas gracias por preguntar, muy amable por tu parte». Emma se quedó pensativa y se secó las lágrimas con la manga del jersey. Después de unos minutos, se levantó a por un papel en blanco. Esa tarde, lo primero que hizo al llegar a casa fue sustituir el dibujo del frigorífico por uno exactamente igual, excepto por el pequeño detalle de unas relucientes ventanas.